Después de las opiniones de los perredistas, nos dimos a la tarea de buscar un analista político para que nos ayudara a comprender con una postura más neutral a este partido político. Ezra Chabot es un analista político y catedrático universitario con 22 años de trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, editorialista del periódico Reforma y colaborador de la revista Ejecutivos de Finanzas, publicada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, así como la revista Poder y Negocios. Actualmente se destaca por su trabajo como periodista y analista político en MBS Noticias y MBS Radio. En los últimos 5 años, en el sexenio Peña Nieto, más allá de sus mismos problemas tradicionales, algunos agravados, inseguridad, corrupción, vivió una transformación a raíz de las reformas estructurales aprobadas, fundamentalmente el tema energético, el tema bancario, laboral y por supuesto el educativo. Esto ya te delimita un rumbo. Y las 3 opciones que hoy se lanzan desde los 3 bloques, el bloque priista, que plantea la continuación de lo que se hizo, en el entendido de que los temas de inseguridad y corrupción se tienen que resolver; el bloque panista perredista, que dice hay que seguir con las reformas, pero sin la estructura de corrupción y de inseguridad que es producto de la presencia del PRI; y el tercer polo, que es el modelo antisistema, digamos, que es otra vez Morena López Obrador, que trata de nuevo de plantear digamos una visión menos violenta o menos radical en su discurso, pero que sigue enarbolando la bandera del nacionalismo revolucionario. O sea, echar para abajo reforma educativa, echar para atrás reforma energética, volver a temas de ir y crear e invertir en petróleo de manera tal que la presencia de inversión privada o extranjera no esté presente; el tema de invertir en refinerías, que no son ningún negocio para nadie, que es volver, digamos, a modelos totalmente ineficientes, pero bueno, ahí están como planteamiento. Otra vez esta idea de que se puede combatir tanto la pobreza como la corrupción simplemente porque el caudillo así lo diga. Ahí están los 3 modelos, y lo que sucede es que en función de esta nueva realidad o de esta realidad, cada una de las partes trata de emitir un determinado mensaje para convencer. Hasta ahora lo que tenemos es prácticamente una división en tercios. Las encuestas le dan más hoy a un López Obrador porque lleva 18 años en campaña, y en función de eso tiene una mayor visión. Otro bloque es esta novedad de un candidato panista apoyado ahora por el PRD fundamentalmente, y el PRI tratando de hacer a un lado su visión priista muy antipopular por los temas fundamentalmente de corrupción, con una figura de un candidato no priista, digamos. Y ese sería el escenario que tendríamos. Ahora que menciona esta alianza entre PAN y PRD, ¿cuál es su opinión sobre esto? Mira, yo creo que fue una alianza muy pragmática. El Partido de la Revolución Democrática, a raíz de la fragmentación o de la fractura provocada por López Obrador, tuvo pues la pérdida de lo que llamaríamos ese sector, que era un sector muy importante del PRD, cuya apuesta era una apuesta, insisto, por la reconstrucción del viejo modelo priista, que es el del nacionalismo revolucionario. En ese sentido, a ese PRD le quedaba como bastión principal la Ciudad de México con Mancera y algunos 2 o 3 estados de la República. El PRD apostó todo su capital político a que eso no le alcanzaba para un candidato presidencial, pero sí le alcanzaba para tratar de evitar que Morena se quedara con la Ciudad de México. Y en función de eso, busca la alianza con el PAN. A Ricardo Anaya, a sabiendas de que que él era presidente del PAN en su momento, y que si quería ser candidato, todo el sector calderonista, digamos, del partido no lo iba a apoyar. Lo que hizo fue, jalar la cuerda hasta el punto tal en donde él se pudiese quedar como candidato, y bajo un esquema de alianza con el PRD
eliminar o por lo menos marginar al sector calderonista. Y esa conjunción de intereses entre Anaya y Mancera, te diría yo, fue lo que finalmente derivó en este tipo de modelo. Un modelo muy pragmático en donde estos puntos lo que hacen es ayudar a los políticos a superar las otras diferencias. Que si el PAN es un partido conservador, que está en contra de los matrimonios igualitarios y el tema de legalización de las drogas, etcétera, y que si el PRD es la izquierda, etcétera, dejemos eso a un lado, dijeron, vámonos con la agenda común de cambiar el régimen, de las libertades, de la seguridad, etcétera, etcétera. O sea, vámonos a la toma del poder con una agenda mínima, olvidémonos de lo otro. Tú ganas la Ciudad de México, yo gano la presidencia de la República, esa es su apuesta, ¿sí? Y los dos cogobernamos. A eso le llaman un gobierno de coalición. Esa es su apuesta. Ahí está. Frente, por supuesto, por un lado a un voto duro priista y a un Andrés Manuel que tiene una base dura y que hoy la trata de hacer crecer a partir de cachar gente de otro lado, tratando de elevar su umbral de poder arriba del 30%. Ahora que el PRD ha perdido varios miembros, ¿cree que tome fuerza en los próximos años? No lo sé, todo depende del resultado de esta elección. O sea, si finalmente la apuesta de coalición del frente funciona y Anaya crece y Alejandra Barrales en la Ciudad de México logra derrotar a Claudia Sheinbaum, etcétera, entonces vas a tener a un partido de la Revolución Democrática que crecerá en algunos bastiones, Acción Nacional en el otro, y bueno, por supuesto desde la presidencia de la República podrá ir reconstruyéndose. Si fracasa, si no ganan, depende de que no ganen. Si ganan la Ciudad de México y pierden la presidencia, bueno, pues ahí estarán tratando de defenderse y de crecer otra vez a partir de atrincherarse en la ciudad y desde ahí volver a reconstruir. Si pierden la Ciudad de México no tienen nada que hacer, creo que ya estarán prácticamente eliminados como partido. Basado en todas estas problemáticas o situaciones en las que vive el PRD actualmente, ¿cómo lo definiría? Hoy yo creo que el PRD es un partido que trata de construir llaman una agenda moderada. Ellos se autodenominan como socialdemócratas. Hoy es prácticamente un partido sin una agenda propia. Creo que tanto el PAN como el PRD han hecho a un lado su agenda, ¿no? Hoy no podrías definirlos como partidos con un tono liberal o un tono conservador o revolucionario de izquierda o de derecha. Hoy son membretes que tienen gente al frente que tienen como objetivo tomar el poder, o sea, tomar la presidencia de la República para, dicen, cambiar instituciones y garantizar puntos de gobernabilidad muy claros, ¿no? O sea, no están hablando ni si la reforma educativa, que si lo van a profundizar o por dónde van. Están basándose, si ves la plataforma, en combate a la corrupción, combate a la inseguridad, un elemento social del ingreso universal básico, que es así una gran demanda de sectores de izquierda. Por ahí estaría moviéndose el Partido de la Revolución Democrática. Lo veo más en este momento como un partido que, en función del resultado electoral de julio, definirá o redefinirá su plataforma. O sea, si ganan, entonces podrán empezar a construir esta visión socialdemócrata, esta visión de igualdad, de disminución de la pobreza, de disminución de la desigualdad, etcétera. Hoy no lo están. Hoy están en alianza con el PAN con un solo objetivo, que es ganar la presidencia y sostener la Ciudad de México. ¿Cree que partidos, PRD, PAN o Morena, logren sacar al PRI de la presidencia? No, ahora sí me estás haciendo las preguntas de mago. Eso uno no sabe. Te insisto, estamos hablando de tercios. El PRI la tiene muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque cargó durante los 6 años, uno con de Peña, con el desgaste natural de ejercer el poder.
Lograron muchas cosas, tiene que reconocérselos, toda esta agenda de reformas profundas que van a cambiar este país en un periodo de 10, 20 años. Son reformas muy profundas que van a verdaderamente transformarlo. Y, claro, independientemente de si las echan para atrás o no, que sería para mí bastante difícil. Pero descuidaron en este juego político de lograr lo grande, que lo hicieron, de verdad lo hicieron, descuidaron dos elementos del mundo de lo cotidiano de los mexicanos, que es muy sensible. Uno es el elemento de la seguridad, que se les fue de las manos, que tuvieron el control un par de años y después políticas erráticas, falta de control de los mismos gobernadores, se les fue de las manos, y esto dañó fuertemente a la buena parte de la ciudadanía. Y segundo, sus gobernadores, que también terminaron prácticamente jugando a enriquecerse ilícitamente. No es que también hubo algunos panistas y perredistas que lo hicieron, pero aquí el problema es que los grandes escándalos se produjeron fundamentalmente con gobernadores priistas, y se produjeron cuando se dio la alternancia, o sea, cuando perdieron Chihuahua, cuando perdieron Veracruz, cuando perdieron Quintana Roo. Entonces el gobernador que vino le dijo: a ver, señores, aquí están, y aquí está lo que se robaron, y aquí está lo que se robaron, y aquí está lo que se robaron. Y esta reacción, desde mi punto de vista tardía, de encarcelarlos, decir, bueno, ya están presos. Sí, están presos, pero durante 6 años hicieron, robaron, manejaron, y tú no los detuviste. O sea, esa es una visión mucho más dañina que si Peña, que si su casa, la Casa Blanca, y que si no la casa, y que si Videgaray, que Malinalco. Son elementos más anecdóticos, porque no vimos a un presidente al estilo López Portillo, del enriquecimiento y de cosas por el estilo, pero sí vimos a los gobernadores priistas abusar del poder sin que nadie los detuviera, y contra eso tiene que pelear el PRI. Por eso eligen a un no priista como José Antonio Meade como candidato. El problema es que Meade tiene que jugar a las dos cartas: atraer a una base militante priista cada vez más pequeña, pero que la necesitas para ganar, y al mismo tiempo voltear al discurso y decirles: bueno, pues yo no soy de esos, yo sí soy un ciudadano honesto y yo voy a combatir nada. Y es muy difícil que la sociedad se los crea. Por último, ¿cómo calificaría la labor que ha hecho el PRD en la Ciudad de México? Mira, yo creo que por supuesto es una labor de claroscuros. Si tú me dijeras, yo creo que se quedaron a la mitad. En una calificación de 1 al 10 yo les daría 5. No como reprobatoria, pero sí como diciendo, hubo muchas cosas que se avanzaron y hubo otras más en donde se quedaron atorados. El tema corrupción igual los daña enormemente. Hay discursos desde el liderazgo que cambiaron, y que la figura de Mancera intentó hacerlo diferente, pero finalmente en la realidad cotidiana eso no sucedió. Hay avances significativos en temas de derechos humanos, en temas de libertades para minorías, para grupos homosexuales, para matrimonios mixtos, una ciudad mucho más libre, pero también la sufrieron, y por eso Morena hoy tiene repuntes importantes, o el propio PRI en la Ciudad de México, que no existía, puede llegar a repuntar, porque también el tema inseguridad, también el tema corrupción, que afectó al PRI a nivel nacional, le pegó a la Ciudad de México. Y si tú haces el recuento de los 17 años, desde 1997 hasta la fecha, más de 17 años, por supuesto, de gobiernos perredistas en la Ciudad de México, te encuentras con una ciudad que, si bien crece hasta determinado nivel y tiene libertades y cambios, también tienes una ciudad terriblemente descuidada. O sea, una de las variables que les daña mucho es el descuido, tanto en el tema de seguridad como en la ciudad que ves. Es una ciudad a la cual no se le ha invertido en cosas que se requieren, pero que como no son vistosas, temas de drenaje, el tema del transporte público.
Partido de la Revolución Democrática. PRD.